Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aquí Platicando. Hola, Hola, ¿qué haciendo? aquí platicando. ¿Qué tal ahora con este calor? ¿Cómo te ha ido? Muy Rico, bien, ¿no? pues no van a tener alberca. Ah, sí, se ha disfrutado mucho esa alberca. Pero gracias a Dios tenemos aire, acondicionado, Sí, abanicos, cuatro paredes. las comodidades del mundo moderno, José. porque imagínate en cuarentena y sin aire, con este calor, encerrados. La verdad es que mis respetos para esas personas que han tenido que soportarla de esa manera. Nosotros, José. gracias a Dios, hemos estado Más que cómodos. más que cómodos. Sí. Entre que el encierro no ha sido tan duro porque no tenemos a dónde ir y que la casa está pues, muy cómoda. Gracias a Dios. Entonces, pero sí las demás personas que han tenido que enfrentar esto encerrados y con el calor que está haciendo y sin climatización, la verdad es mis respetos. Las mujeres embarazadas con estos calores, Dios mío, sé lo que es, sé lo que es estar embarazada en estas épocas, pero bueno, y precisamente hablando de maternidad y paternidad, tú sabes que ando así como muy, no sé, como metida en el tema del team parental. Últimamente como que he estado así, nos están bombardeando por todos lados, y la pregunta, porque va a ser complicado que te quites la parte de abogado. O sea, va de la mano, o sea, estamos así como, pues no es una cara aquí y otra allá, o sea, va junto con pegado. Pero como padre, ¿tienes o no tienes derecho a elegir sobre tus hijos? ¿Y hasta qué punto tienes derecho de elegir? ¿Y hasta qué punto se puede o debe meterse el Estado? Mira, yo creo que no es una cuestión, déjame fraseo. Si bien es cierto, es una cuestión jurídica, la respuesta no debe estar en el derecho. No. La respuesta tiene que estar en una cuestión de sentido común. Creo yo que el principal encargado de educar a un niño deben ser los papás. ¿Sí? Y aquí creo que hay un error en la conceptualización de la educación pública o la educación estatal. La escuela tiene una función, y de hecho sí, originalmente determinado, la función de la escuela era de instruir al niño, es decir, de darle herramientas para incorporarse eventualmente a un mercado laboral y hacerlo socialmente funcional con los elementos mínimos que requiere, pues para ir por la vida haciendo actividades básicas y que pueda a su vez seguir educándose. De hecho, si sigues las teorías educativas modernas, sobre todo en las que se sustentan todas las corrientes de carácter constructivista y la educación por competencias, te dicen que la educación escolarizada tiene 4 pilares básicos, que son que el estudiante, en todos sus niveles, aprenda a hacer, aprenda a ser, aprenda a aprender y aprenda a convivir. Y que estos 4 pilares todos deben de ser debidamente fortalecidos por el sistema, pero dependiendo del nivel del niño habrá unos que serán más importantes que otros. Por ejemplo, en preescolar y primaria, uno que tiene una fuerza mucho más grande que en otros niveles es aprender a convivir, que el niño socialice, que el niño aprenda a convivir. Y luego cuando llega a la secundaria preparatoria, la parte actitudinal, que aprenda a ser, o sea, como porque a veces ya está llegando a la etapa adulta, entonces tiene que tener esta capacidad. Y luego cuando llega a los momentos de la educación superior, que aprenda a hacer y que aprenda a aprender. ¿Por qué? Porque al final de su vida escolarizada regresará al momento de que tendrá que enfrentarse a la vida y ya no va a tener al maestro que le enseñe. Tiene que tener la capacidad de ir aprendiendo. Autodidacta. Que eso Pero, sea bueno también, que se forme desde chiquitos, no, ¿verdad? es que, o sea, desde es que de pequeño nuevo, le vas o sea, enseñando al niño. los 4 pilares se dan desde niño, desde que está en preescolar, pero tienen impacto distinto a cada uno de estos 4 pilares dentro de la formación del niño. Entonces, pero esto va diseñado a la idea de que el niño va a convertirse en adulto y se va a incorporar a una sociedad, pero se va a incorporar esencialmente a un mercado laboral. Y frente a la educación escolarizada o paralela a la educación formal escolarizada está la educación de la casa. Entonces decía, la escuela tiene una función más que nada de instrucción, edúcalo para que se incorpore a un mercado laboral.
pero la Para parte... que socialmente sea activo, económicamente Sí, hablando. para que se incorpore, pero frente a ella viene la educación de la casa, que tiene una función formativa. Es decir, Ahí se enséñale, supone que es donde te forman. enséñale al niño lo que él va a ser como persona. Y en la casa se le da un conjunto de valores, un conjunto de reglas, un conjunto de principios de todas las características éticos, sociales, religiosos, el que tú le quieras llamar, pero da una formación. Vamos a dar un ejemplo filosófico más amplio, una formación axiológica. ¿Cuál es tu finalidad como ser humano dentro de una escala de valores? Y a cada uno le educará al niño la escala de valores conforme a la formación propia del papá. Creo yo que lo que tiene que hacer el Estado en su educación formativa, en su educación formal, en la parte instruccional, es, diríamos, tratar de fortalecer o apoyar esa formación que yo le doy en la casa, y en la casa apoyar y fortalecer la instrucción que se le da en la escuela. O sea, porque ambas circunstancias no se encuentran peleadas. Pero en un punto en el cual yo escuela no te impongo y tu casa no me impone. Por eso tiene que ser para todos. Por eso, o sea, por eso se fortalece, ¿sí? Por ejemplo, una discusión muy común con los modelos, sobre todo de carácter religioso, que muchos se niegan a que al niño le enseñen algunas cuestiones de carácter científico porque va en contra o riñe con algunas ciencias religiosas. La evolución, por ejemplo. No, eso no se le enseña, nada más que eso es ciencia, ¿sí? Pero tienes que dar toda la información. Porque eso es ciencia. Entonces tú no puedes decir a la escuela, eso no se lo enseñes. ¿Por qué? Porque no tiene que ver. Si quiera creer o no quiera creer, no quiere decir que la ciencia sea incorrecta porque no creas en ella. Pues vamos a enseñar un ejemplo que se tuvo en la historia de la humanidad: la Tierra es plana. Y se educaba con que la Tierra era plana, aunque la Tierra no era plana. Pues no porque tú creías que la Tierra es plana, la Tierra iba a ser plana o dejar de ser un esferoide. Sí, igual los que leían la Biblia ya sabían que la redondez de la Tierra, y aunque la escuela les decían una cosa, ellos tenían su creencia en otra. Tú tienes que respetar lo que la parte de la escuela te enseñan como instrucción para incorporarte a eventualmente un mercado laboral. Pero yo escuela, y por tanto Estado, tengo que respetar tu conjunto de valores. Aquí hay una línea que es complicada, que es la educación sexual. La educación sexual tiene una doble connotación, es que esa no la puedes separar, no es como todo lo demás que puedes separar creencia o principio de la parte científica. Tiene la parte científica, que es la parte estrictamente biológica, que esa sí la puedes enseñar con estricto apego a la ciencia biológica. Que eso se enseña desde el kinder, ¿sí? Le enseñas cuáles son las manitas, cuáles son las rodillas, cuáles son tus ojos. Y luego irás llegando a las funciones orgánicas, ¿sí? Pero de ahí, y luego viene la otra parte de esa educación, que es la estrictamente biológica, que es la funcional. ¿Para qué sirven tus órganos sexuales? ¿Cuál va a ser tu cambio cuando llegues a la etapa de la pubertad? ¿Cuál es el efecto de llevar a cabo una actividad sexual? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa con la maternidad? En fin, esa es la parte biológica. Y yo no tengo problema en que eso te lo enseñen si te apegas estrictamente a la parte biológica, científica, y que entiendas que hay edades para todo. Tú no le puedes enseñar la parte reproductiva a un niño de 5 o 6 años. No, esa parte ¿sí? Yo recuerdo que te la daban en secundaria, donde ya el ¿sí? niño empieza a desarrollar otras cosas. O a lo mejor lo puedes empezar a ver en sexto de primaria, cuando llegas a la pubertad. Que empieza a haber cambios así también, es, ya que ya ¿sí? hay niñas que empiezan a tener sus cambios, niños que empiezan con las vocecillas. Tienes que ceñirte al momento de la madurez del niño. Pero luego viene la otra parte, que es tus principios y valores respecto a la sexualidad. ¿Sí? Yo no puedo, o sea, desde mi perspectiva, el Estado no puede decirte que la sexualidad se puede desarrollar de manera libre si no está conjugada con un conjunto de valores que te digan, no, es que tú tienes derecho al placer sexual. No estoy diciendo que no, nada más que cuando tengas la madurez como personal
para poder disponer de una manera correcta de tu patrimonio sexual. Y aquí es una cuestión de, y regresando a la parte del derecho, si hay una violación agravada, antes se llamaba violación por equiparación, con el menor de edad, y decíamos, es que esta violación protege la libertad sexual del niño y su desarrollo sexual, a pesar de que él diga que sí quería tener relaciones, en función a que no está con la No está madurez para desarrollado. disponer de su patrimonio sexual. Exactamente. ¿Sí? Tú no le sueltas un carro a un niño de 5 años. Porque aún y cuando le enseñan la teoría de cómo se puede manejar. Entonces, tienes que permitir que hay un conjunto de valores. Claro. Ahorita, desgraciadamente, ese conjunto de valores se ha venido desgastando y se ha querido inclusive destruir, ¿no? Lo hemos visto como una cuestión que antes era muy mal visto, la madre soltera. Yo no digo que hay que verlo mal, pero tampoco hay que aplaudirlo. No, y ahorita las quiero hacer heroínas. Es que no es una gracia No ser es madre una soltera. gracia. Y pobres niños, o sea, volvemos, necesitan a dos, o sea, no vienen solos, no se hacen solos, no los haces nomás con tu ovario. No. O sea, necesitas la parte masculina porque hay una formación y hay etapas en las cuales se necesita el papá. Y dentro de esta misma idea vas generando esta idea de que es una gracia y es una No cuestión pasa que nada. debes de aplaudirle porque es madre soltera, porque los papás son malos e inútiles y mejor que no tenga papá porque No nomás papás... sirven para ser hijos. Sí, no, inclusive en algunas he leído notas que dicen que papá no es el que engendra porque el papá nada más pone un material genético que es de una célula de ¿qué? .06 milímetros, o sea, se te da así como que eso, o sea, lo que aporta es nada. Oye, aunque represente la mitad del material genético para Pero, ese ser humano, pero o sea, ya aunque ese tamañito entras en aporte esta la idea mitad. de que no aportas nada, o sea, eso que aportas y nada es lo mismo, ¿no? O sea, no más que si es una vida. Pero el problema es cuando el Estado quiere decirte, en la parte de la sexualidad, te voy a dedicar, yo te voy a educar sin valores. Y tu papá no tienes derecho a meterte. Ni a la tampoco educación. decirle lo contrario a lo que yo le diga. Entonces, oye, espérame, yo estoy aquí para reforzar la educación de instrucción y tú estás para reforzar la educación de carácter formativa. Claro. Y si yo no estoy de acuerdo con la parte formativa, yo tengo derecho a decirte no lo eduques. El problema de nuestro país yo creo que se agrava cuando la educación es obligatoria, o deja reflexión, la educación institucional es obligatoria. Porque a lo mejor en Estados Unidos, en el cual puedes hacer la llamada homeschooling, yo no estoy de acuerdo con lo que le dan en la escuela, Me lo traigo. no lo doy en la escuela y lo enseño en la casa. Y tengo la libertad de hacerlo. Mi dificultad será a lo mejor cuando yo quiera pasar exámenes, porque a lo mejor le di puras cosas que no tienen nada que ver, y entonces no va a pasar ningún examen para entrar al college, no va a pasar ningún examen para poder ejercer una profesión. Pero bueno, ahí eso es una cuestión que yo tengo que valorar qué le voy a enseñar al niño. Pero aquí donde te dicen, es que aquí la educación es obligatoria, lo tienes que llevar y tiene que llevar lo que yo le diga. Y tú no te puedes meter. Oye, nada más que yo no estoy de acuerdo con lo que le estás dando. Si bien es cierto, yo no puedo venir a ponerme a discutir con lo relativo a la educación estrictamente científica. Y pienso yo que independientemente de nuestra creencia, no debemos discutirla porque no la entendemos. O sea, muchas cosas que honestamente no entendemos qué es lo que le están enseñando. Si al niño le empiezan a enseñar, no sé, alguna cuestión, al niño, ya a un joven, le empiezan a enseñar alguna cuestión de física cuántica, yo podré decir, es que eso va en contra de lo que dice mi concepción religiosa. Lo que pasa es que ni siquiera le entiendes, o sea, no puedes venir a discutir lo que no entiendes. ¿Por qué? Porque va más allá de tu capacidad para poderlo explicar. O sea, ¿cómo explicas a un niño que eso no funcionaría, a un joven que eso no funcionaría, cuando no es capaz de entenderlo? Al final de cuentas, 2 más 2 es 4. Y eso nadie se pone porque sabe que 2 más 2 es 4. Sí. O sea, punto. Entonces, aquí hay que ir y decir, bueno, ¿cuál es el contenido científico? Pero el problema es cuando te quieres meter cuestiones no científicas y que se convierten en ideologías, se convierten ideas nada más. en reclamos en gustos particulares de un grupo de personas que caprichos que tienen su agenda de por qué lo están buscando, oculta o no, pero tienen su agenda. Y dice, oye, espérame, es que yo no estoy de acuerdo con que les enseñes eso. Como porque tenemos que hacerle algo que no es. Sí, o sea, yo tengo el derecho y antes de entrar al derecho, o sea, es una cuestión de mera lógica. Si yo no quiero que les enseñen eso, pues
yo tengo que tener la posibilidad de impedir que le enseñen eso. ¿Sí? O sea, me parece por una cuestión de mero sentido común. O sea, si yo soy el papá, debo tener la capacidad de ingerir. Es fácil. Yo lo parí, a mí me costó, yo mantuve. Como por qué estado me vas a estar diciendo que le debo de implantar yo a mi hija en su cabeza y en sus emociones, nada más porque a ti se te da la gana. Y luego, fíjate cuál es el contexto en el que quieren implementar esto, diciendo, es que vamos a hacerlo porque así vamos a lograr una sociedad más igualitaria, para que el niño crezca sin un tipo de discriminación o de prejuicios. El niño, de hecho, no tiene prejuicios. ¿No? Sí, el niño no tiene prejuicios. Cuando plantea estas ideas, que en muchos casos son absurdas, el niño hace generarle una confusión muy rara. Porque si bien es cierto, no tiene prejuicios, el niño nota que es diferente. El niño se da cuenta y entiende las diferencias. Claro. Y el niño, y ahí va, el niño es cruel por naturaleza. Tan es así que se burlan del gordito, del que usa lentes, del flaquito, del chaparrito, del muy grandote. Y yo creo que aquí hay un problema en cuanto a la educación que se ha recibido en los últimos 30 años a los niños, y lo hemos comentado, ¿no? La llamada a la que llamamos la generación de cristal, que por todo se ofende. Ay, sí. Cuando yo era niño, hace 30 años precisamente, cuando yo era niño, más de 30 años, yo era chiquito, chaparrito, flaquito, más de lo que estoy ahorita. Era un niño muy aplicado y la verdad era un niño muy bonito. Era sujeto de bullying. Y me hicieron bullying en su momento. Y no crecí traumado. Aprendiste a defenderte y a saber que la vida tiene sus Así complicaciones es. y que les tienes que dar la cara y Mira. enfrentarlos y salir adelante. Al gordo le decíamos gordo, al de ojos rasgados le decíamos chino, al flaco le decías flaco, al chaparro al negro le decías negro, al flaco le decías flaco, o sea, y no pasaba nada. No. Pero ahora quieres ser tan incluyente que te ofendes por todo, cuando los apodos no necesariamente son peyorativos, o sea, no necesariamente. Por ejemplo, qué curioso, ¿no? Yo quisiera ver a mis estudiantes de Derecho que defienden estos tipos de circunstancias, que dejáramos de llamar a Cicerón, porque no se llamaba Cicerón, se llamaba Marco Tulio. Pero ¿por qué le decían Cicerón? Porque tenía una verruga en la nariz que parecía un chícharo, y Cícero significa chícharo. Entonces yo quiero ver que a mis alumnos que tanto reclaman esto en la facultad empiezan a decirle al maestro de Romanos, ¿sabes qué? No hay que decirle Cicerón a Cicerón, eso es ofensivo. Aunque haya pasado la historia como Cicerón. Como Cicerón, hay que decirle Marco Tulio. Y como Marco Tulio hubo muchos, pero no hay que decirle así porque es ofensivo. Digo, suena absurdo, pero cuando estás dispuesto a decir, vamos a quitar de las plataformas digitales películas como Lo que el viento se llevó, porque es racista. Vamos a quitar la marca esta de hotcakes, de la Aunt Jemima, la que tiene la negrita, porque es racista. El absurdo ese de que me salen con un Aquiles en una serie de Troya que es de color negro. Sí, y dices, no juegues, o sea... No, los de los griegos no eran negros, ¿eh? Es como si yo me ponga a pedir que Black Panther salga güero ojos de color, sí, porque yo no lo quiero negro, o sea, no juegues, o hay que agarres, historias que tú tienes que respetar. O agarres al personaje del cómic y lo quieras hacer diferente para ser incluyente, ¿no? Sí, no juegues. Entonces, es el problema de que estás generando una generación que por todo se ofende y quieres educar al niño entonces a que no haga distinciones. Ajá. Porque tú estás amargado. Y porque ofendes a todos con tus distinciones, cuando las distinciones son lo que nos hacen ricos, nos hacen valiosos como sociedad y nos permiten distinguirnos dentro de un grupo. Ahora sí, ¿no? Como con la película Los Increíbles, ¿no? Cuando todo el mundo es especial, ya nadie es especial. Y es que ese es el problema. Y quiere romper con la normalidad. Ajá, ese es el problema. No están buscando que los aceptemos, están buscando quitarle identidad al niño para que no la tenga, o sea, tú no te vas a distinguir entre los demás y no vas a distinguir a los demás para que te sientas igual de miserable que yo porque no me aceptaron. Y generas aquí una problemática, que se te olvida
que tienes que permitir que el niño genere una identidad y que la identidad se genera desde la casa. Exactamente. Entonces, como se Tu genera desde identidad la es casa, tu nombre, tus claro, padres, tu origen, tus abuelos, tu entorno, tu claro, cultura, tus tu costumbres, familia, todo. tu casa, tus hermanos. Entonces, lo que estás buscando es decirle, ya no, en tu casa ya no te vas a dejar que te haga una entidad, ¿No? te voy a generar que La seas que yo quiero. X desde la escuela. Y lo peor del caso es que te dicen, ¿y tu papá no te puedes meter? Te decía, desde el sentido lógico, el sentido común te dice, por supuesto que me debo meter, pero jurídicamente también me puedo meter. Claro. Es una figura que existe desde los romanos. Sí, o sea, la figura es más antigua que las ideas estas. Es la figura de la patria potestad, claro, que es la traducción directa es el poder del padre. Eso significa el poder del padre. Y del que padre, también tenía sus extremos, claro, en el derecho claro, romano, pero bueno. es el poder del padre, ¿de cuál? De ejercer cierto poder en la formación y estructura de mi familia. Claro. Porque la familia dependía del padre y luego se va moviendo, depende de los padres, y al depender de los padres, pues yo tengo que darle la formación. ¿Por qué? Porque yo le voy a entregar a mis hijos a una sociedad y tiene que ser un hijo productivo y un hijo que tenga cierta capacidad de integración. Entonces yo tengo que permitir que el padre eduque y que el padre corrija. Además, yo padre soy el que convive con él, yo padre, yo familia somos los que interactuamos, estamos formando porque somos un grupo también dentro de un grupo en el cual tenemos que aprender a relacionarnos y a crear identidad y lazos entre nosotros, porque si hay obligaciones entre unos y los otros, ¿cómo voy a poder exigir obligaciones si no creo esos lazos? Claro. Entonces es absurdo que me digas, no puedes elegir tu papá, pero lo tienes que mantener. A ver, espérate. Sí, o sea, ¿cómo? O sea, yo tengo que tener, de hecho es esta idea recíproca, no esta idea bilateral, ¿sí? Y por hecho de obligaciones. Y ahorita, y cerrando el tema, y cerrando porque regresamos a lo que comentabas de si tengo derecho o no, viene esta idea del PIN parental. El PIN parental es que los papás demos la autorización a la escuela para que les den sexualidad a los niños, bajo educación los sexual, términos que ellos quieren. y poder ver qué es lo que estás enseñando y yo autorizaré si quiero que le enseñes Si eso quiero, o ¿sabes no. qué? No. Y si no quiero, ¿sabes qué? Como esa educación por tu función, institución, no es la fundamental, no se la doy. Es que mira, puede ser sujeto de embarazos no deseados si no sabe cómo es su sexualidad. ¿Qué te parece si eso yo se lo enseño? Porque nada me quita que enseñándole cómo hacer las cosas no es sujeto de un embarazo no deseado. ¿Por qué? Porque sabemos que el único método anticonceptivo 100% seguro es la abstinencia. ¿Sí? Entonces el hecho de que le diga a un niño de 12, 13 años que no tiene nada que hacer teniendo relaciones sexuales, si esos dos anticonceptivos así se usan, ¿sabes lo que va a hacer es, vas a fomentar que el niño lo haga. Y lo peor es que su cuerpo no está maduro, preparado, su cabeza no está madura, estás generándole cambios hormonales, adelantándolo y desconcentrándolo de lo que sí tiene que aprender, matemáticas, español, biología, geografía. Entonces al niño lo vas a dejar en una confusión, porque al final de cuentas le estás enseñando y estás degradando la actividad sexual en una actividad estrictamente hedonista. Todo lo que importa es la parte del placer, cuando, dígame conservador, para mí no es así. No, ¿sí? tiene otra concepción. Y el problema emocional cuando empiezan tan chiquitos con las relaciones sexuales es que les desfiguras su formación acá y su formación afectiva con otras personas. No son capaces de una relación seria. No. ¿Por qué? Porque si lo que debe de ser la culminación de tu relación afectiva es lo primero, tu relación afectiva no tiene sentido. No. ¿Sí? Ya tu cerebro pierde la idea de la recompensa. La y es más, afectiva. de ahí fíjate, qué importante, ya se nos está acabando el tiempo, pero de ahí qué importante, hemos combatido tanto y se ha peleado tanto y se ha gritado tanto en contra de los violadores, hemos pedido pena de muerte para violadores, prisión de por vida para violadores, porque sabemos lo que implica que un ser humano tenga una relación sexual de ese tipo, y ahora estamos queriendo fomentar violaciones en nuestros hijos, porque un niño que no tiene la capacidad de entender las consecuencias de un acto sexual, lo estás violando, lo estás violentando, estás transgrediendo su todavía le cuerpo. fastidias más la vida al niño diciéndole, tú puedes elegir que sea lo que tú quieras, una vacilada hasta de la ideología de género, que es una vacilada. Y luego, es que, y a veces no te das cuenta, ¿no? Creo que la gente que está en contra del PIN parental se enoja. El PIN parental, para mí es algo positivo. El PIN viene de Personal Identification Number, es el NIP.
es un candado. yo te voy a dar mi clave para acceder a que el niño tenga este tipo de La educación. educación de mi hijo. Sí, eso, Ajá. o sea, es mi autorización. Los que están en contra no se dan cuenta, creo yo, que estás sabiendo las cosas de otra cosa, como al mapa. Hijo, eso, Sí, eso. porque cuando dices que es que no discrimines, amor es amor, que es sexualidad, con niños, con lo que sea. Tiene derecho a experimentar, es su cuerpo. ¿Y qué Entonces, crees que va a llegar un depravado a meterle la cabeza al así niño? es, Al cabo vamos ya a puedes experimentar, elegir. Y tu claro. papá, estás privándolo de su sexualidad. Así es. Ni Entonces, más, sí lo estoy privando de su creo, sexualidad. creo que es un error el que el Estado quiere intervenir. Y luego lo que es más grave, porque el momento en el que, ¿qué pasa si no se permite la posibilidad del papá de intervenir? Que me lo vas a quitar. Porque eso sucede en algunos gobiernos, ¿eh? Nos hemos visto modelos, lo vimos en Alemania nazi, se ve actualmente en Venezuela, funcionó en Cuba, no sé si funcionó, pero funcionó en Cuba, en el cual le quitaban al niño a los papás a partir de los 3 o 5 años y no lo vas a ver hasta los 10, 12 años. Ya es otra persona, ya es otro ser humano, ya lo Entonces, degeneraste a lo que ellos querían, ya voy no a tienen permitir. ningún lazo Y contigo. fíjate qué absurdo, se enojan, dicen, es que ustedes conservadores les quieren enseñar cosas religiosas. Volvemos. Si decantamos la religión desde una perspectiva de conocimiento meramente epistemológica, la religión es una ideología. Si la decantamos desde el punto de vista cognitivo, es una ideología. Entonces tú no quieres que yo dé una ideología que tiene un fundamento religioso, pero le quieres dar una ideología que no tiene ningún fundamento, ni científico, ni social, porque aquí hay un absurdo. Es que todo eso que ustedes me dicen como conservadores es una construcción cultural. Adivina qué. Lo tuyo también. Lo estás queriendo construir partiendo de tus supuestas necesidades. Y como tal, entonces, todo argumento que utilizas para negar mi PIN parental y mi modelo de educación basada en cierto conjunto de valores axiológico, lo mismo tú pudiste utilizar para destruírtelo a ti. Por eso no te metas en eso y deja que la educación en la escuela se dedique a la ciencia, a la instrucción. Y nosotros nos escuela, encargamos de la parte axiológica. Y si alguien te está molestando en tu vida porque no te acepta por lo que sea que eres, por eso tienes recursos para hacerlos valer frente a una autoridad que te va a decir si realmente te están discriminando o estás de chillo nada más. Sea por lo que sea. Esto fue Aquí Platicando. Te invitamos a que pongas tu comentario, lo compartas con alguien más. Y mira, que te unas también ahí los programas, las plataformas en las que están platicando de estos temas, porque de verdad necesitamos que cuides a tus niños, que cuidemos a nuestros niños, porque si no vamos a abrir puertas de las cuales vamos a estarnos arrepintiendo. Adiós.